Muy buenos días. En esta mañana hermosa vamos a hablar de algo no solamente importante, sino urgente. Tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios pueda iluminarnos y conocer la verdad. No creer que conocemos la verdad, sino de verdad conocerla. Hablaremos de que muchos cristianos dicen que ir a la iglesia salva, que ir a reunirnos a una iglesia o que cumplir con ese requisito, por llamarlo de alguna manera, salva. Y no es así. Dios nos pide que nos reunamos, Dios pide que estemos consagrados, pero en la verdad, no ir por ir a una iglesia y sentarnos y escuchar, sino consagrar nuestra vida, porque aún si no existieran iglesias como va a pasar en un futuro ya muy cercano, ya ni siquiera podremos ir a la iglesia porque las van a cerrar. Y entonces ahí sabremos, más bien Dios sabrá y Dios sabe, simplemente es una manera de hablar quiénes son los verdaderos cristianos, porque aún sin iglesia y aún sin compañía, literalmente, tenemos que demostrar que somos cristianos y la importancia de conocer esa verdad, porque si no, iremos directamente al abismo, al precipicio, a la perdición, a la muerte eterna. Hablaremos de que la iglesia no salva. La iglesia solamente son 4 paredes de cemento en la cual nos reunimos. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea el verdadero templo, la verdadera iglesia. Vamos a leer comenzando una parábola que se encuentra en Mateo 13, 24 al 30 para darnos cuenta de lo que Jesucristo dice. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Eso quiere decir de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que se dicen ser cristianos y no lo son, y los verdaderos cristianos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Aquí lo que quiere decir es de que mientras que los hombres estaban descuidando la vida religiosa, la vida de consagración a Dios, vino Satanás y metió gente de él en la iglesia. Por eso es que la iglesia está contaminada de hijos de Dios y de hijos del diablo. Y dicen, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, los dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Aquí es como una pregunta a Jesucristo que le dice, oye Señor, ¿que tu iglesia no tendría que ser pura? ¿No tendría que ser con pura gente que está consagrada a ti? Y el Señor dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y le arranquemos? Esto es como una pregunta que harían los hijos de Dios. ¿Quieres que saquemos a todas esas personas de la iglesia, de las personas que no están consagradas a ti, de las que no te dan honra? Y Jesús les contestó, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, o sea, hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga a recoger a sus hijos. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, a sus ángeles. Los segadores aquí son los ángeles de Dios que vendrán a esa tierra e irán separando al trigo de la cizaña para que cuando Cristo venga ya sea recogido solamente el trigo, o sea, los hijos de Dios. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, a sus ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, o sea, que serán consumidos por fuego cuando Cristo destruya a Satanás, a los demonios y a todos aquellos que se dijeron ser cristianos pero que no lo son, que solamente van a la iglesia por cumplir algo legal, pero no con el corazón. Dice, pero recoged el trigo en mi granero. El granero aquí en este caso es el cielo, y dice y el trigo son los hijos de Dios, y los ángeles recogerán el trigo y lo llevarán al granero, o sea, al cielo. Esta parábola, muchas personas que están como líderes en la iglesia creen que, como dice aquí, que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Ellos creen que Dios está diciendo, sí, déjenlo todos, ustedes tranquilitos, yo voy a ir a sacar todo lo malo de lo bueno. En cierta manera, así es, pero la verdad de lo que está diciendo aquí Dios es que dicen que hay del que no, los líderes, hablando de los líderes, de que no tengan el carácter para amonestar y hacer que las cosas deben de ser de una manera correcta en la casa de Dios.
no que se les permita hacer lo que sea, porque ya después vendrá Dios a hacerlo. Eso es lo que no, eso no quiere decir Dios. Dios quiere decir, a los líderes los puso ahí para que pusieran orden e hicieran cumplir sus órdenes. Pero no lo hacen creyendo que Cristo lo hará al final. Y claro que sí lo hará. Pero para eso fueron puestos los líderes, para que hicieran lo que Dios no puede hacer aquí. Y no porque no tenga el poder, sino porque para eso los dejó como líderes, como responsables de la iglesia. Y si no lo hacen, serán destruidos junto con toda la cizaña, porque en realidad son cizaña. Si fueran trigo, entonces harían que las órdenes de Dios se cumplieran en su casa. Espero no estarme haciendo bolas con esta parábola, pero está muy clara. Tal vez no pueda explicarlo tan claro como quisiera, pero está muy clara la parábola. Dios puso a los líderes en la iglesia, a los pastores, a los ancianos y a las personas que tienen cargo en la iglesia para que pusieran orden en su casa, para que amonestaran al que está haciendo lo incorrecto. Y sin embargo, los dejan ser o los dejan hacer lo que les da la gana, creyendo que Dios dijo, el trigo y la cizaña crecerán juntas. Están creciendo juntas, pero porque ellos, los líderes, no pusieron orden. No porque Dios dijo, así déjenlo, yo voy a venir a hacer todo. Por algo hay líderes, porque ellos tienen que estar a cargo de lo que pasa en la casa de Dios. Entonces esta parábola nos deja muy en claro que los líderes fueron puestos para ordenar la casa de Dios. Y hay de aquel que no lo haga. Vamos a leer 2 de Crónicas 23:19. 23:19. Dice, puso también porteros a la puerta de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Fíjense qué claro está este versículo. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Así de fuerte y de clara es la palabra del Señor. Esos porteros que dice aquí se está refiriendo a los líderes, a los que están a cargo de mantener el orden en la casa de Dios. Y dijo que no se les permitiera entrar a nada inmundo. ¿Qué es cosa inmunda para Dios? Todo aquello que le ofende. La irreverencia, la falta de respeto, la falta de amor hacia Él, la gritería. Hay personas que van masticando chicle en el pueblo, porque yo lo he mirado. Gente que está masticando chicle, gente que está metiendo el celular mientras que se supone que el pastor está dando un sermón, gente que está platicando de cosas banales en la casa de Dios, gente que va vestida de una manera que ofende a Dios. Tristemente la casa de Dios está invadida de gente que no le respeta, que no le ama. Y aquí está muy claro, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía, de ninguna manera dejasen entrar cosa inmunda. Pero precisamente porque se ha permitido que entre lo inmundo a la casa de Dios, es que ha sido contaminada. Y entonces Cristo dijo, está creciendo el trigo y la cizaña en mi casa, y yo voy a venir a arrancarla. Pero eso no significa que los líderes no tengan que hacer nada. Ellos mismos serán cizaña al permitir que la cizaña le haga daño en la casa del Señor. Vamos a mirar Jeremías 6:16. La palabra del Señor te instruye, como dice 2 Timoteo 3:16, dice que la palabra del Señor es para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para entenderla, para ponerla en práctica, para ser santificados. Pero si no leemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a enterarnos de todo eso? Jeremías 16. Así que por favor lean la Biblia, es algo muy importante. Preparémonos para cuando Cristo venga. Cristo ya está a la vuelta de la esquina y eso es literal. Si ustedes conocieran la Biblia se darían cuenta que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Cuando se hacía lo correcto, cuando se respetaba la casa de Dios, cuando uno consagraba su vida a Él,
cuando uno agradaba al Señor. Esas son las sendas antiguas. Dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. El Señor nos está diciendo, averigüen cómo era antes y anden por ese camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Y estarán en el verdadero conocimiento para ser salvos, para ir a la vida eterna. Dios deja muy clara su palabra cuando queremos conocerla de verdad. Isaías 58, 12. 58, 12. Dice la palabra del Señor, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes son los tuyos? Los que hagan lo correcto, los que estén buscando de verdad a Dios, los que queremos hacer su voluntad, los que estamos buscando la vida eterna, porque nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Esta tierra está contaminada y está siendo gobernada por Satanás. Solo veamos lo que está pasando en el mundo entero. Y la ciudadanía de los hijos de Dios se encuentra en el cielo. Y aquí dice, y los tuyos edificarán las ruinas, los cimientos de generación en generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí está diciendo que aquellas personas, dice los tuyos, o sea, los hijos de Dios, serán levantados, aún en la apostasía, aún en la casa de Dios donde todo se está haciendo de manera incorrecta. Aún los pastores están en complicidad con los líderes, con los altos mandos, para faltarle respeto al Señor. Dice que vendrán los reparadores de portillos, los que hablarán con la verdad, los que les harán, y si ellos hacen caso, qué bueno, alabados al Señor porque oyeron, pero si no hacen caso, entonces serán destruidos. Pero para eso Dios levantó siempre, y siempre lo ha hecho, siempre ha levantado personas, laicos, profetas, cualquier tipo de persona, una persona tan sencilla y tan humilde, tal vez que no tenga ni siquiera estudios, una persona ignorante en el mundo, pero que Dios la llene de su espíritu para que le sirva de amonestación a su casa, para que su casa, los líderes, los que van a la iglesia se enteren que están yéndose por el camino incorrecto, pero desgraciadamente no quieren escuchar. Esperamos que entiendan. Porque Dios nos ha puesto para amonestar, para reparar portillos, dice aquí, reparadores de portillos, restaurador de calzadas para habitar, o sea, restaurador de verdades, para exaltar a Dios. Jeremías 6, 8 y 10. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no seas apartada, para que no se aparte mi alma de ti. Aquí está diciendo el Señor, corrígete, casa mía, o sea, hablando de los adventistas, corrígete, adventista, corrígete. Dice, para que no se aparte mi alma de ti. Fíjense oh Señor, tan claro que está aquí, dice el Señor, corrígete, porque yo me estoy apartando de ti. No esperes a que me aparte de ti porque tú no estás haciendo lo correcto en mi casa. Y no solamente en su casa, en la calle, en tu casa, en cualquier lado debemos de ser la luz de Dios. En cualquier lado debemos de comportarnos como un cristiano. No es porque vayamos a la iglesia y salgamos de la iglesia y ya somos otras personas. Un hijo de Dios es un hijo de Dios donde quiera que esté. Y dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. O sea, para que seas destruido al final del tiempo. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, Dios se aparta de nosotros. Y entonces estaremos en el grupo de la cizaña para ser quemados. Corrígete, Jerusalén. Aquí está diciendo que corrígete. Y es individual. Corrígete, Juan. Corrígete, Manuel. Corrígete, Connie. Corrígete, no sé, cualquier nombre. Eso lo debemos de aplicar a nosotros mismos. En este caso, yo. Corrígete, Connie. No sea que me aparte de ti, dice el Señor. Por eso la insistencia de buscar al Señor diariamente, por eso buscar la presencia y pedirle sabiduría y decirle, Señor, yo soy nada, yo necesito de ti para conocerte, para hacer tu voluntad, para que me hagas entender qué es lo que tengo que hacer. Cuando lo hacemos de manera humilde, Dios nos ilumina. Entonces aquí nos está diciendo, corrígete. ¿Por qué? Porque Él sabe que su casa es un caos, es un desorden, es algo que le ofende, es algo que
que Dios no quiere que pase porque vamos a ser destruidos si no nos corregimos. Y dicen Hechos 17:24. Este versículo está más que claro. Y todo lo que he leído, 17:24, lo que Dios quiere es que nosotros estemos en armonía con Él. Y cuando estemos en armonía con Él, entonces sabremos y entenderemos claramente la Biblia y podremos gozarnos de que estamos en la verdad. Pero también tenemos mucha responsabilidad al saber lo que está pasando en la casa de Dios y no decirlo. Pobre de nosotros, ay de nosotros que conocemos la verdad y que no lo decimos. Por eso es que predico, por eso es que amonesto a la iglesia que amo. Yo soy adventista del séptimo día y yo amo mi iglesia. Amo a las personas que están en la iglesia, pero no amo lo que hacen. ¿Por qué? Porque ofenden al Señor. Hechos 17:24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en un edificio literal de cemento. Dios habita aquí en tu corazón. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios te dice, corrígete, quiero vivir en ti. Pero si nosotros no queremos nada con Dios, Dios nos tendrá que destruir. Por eso la amonestación, por eso el predicar de la verdad. Dice el Señor que Él no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor te ama y quiere habitar en ti y quiere corregirte y quiere prepararte para cuando Cristo venga. El Señor viene muy pronto, muy pronto. Segunda de Crónicas 24:20. Saben que nunca es mi intención llorar, pero no puedo evitar ver lo que pasa en la casa de Dios y sentir dolor. No puedo evitar sentir dolor y sentir tristeza y decepción. ¿Por qué no entregan su vida al Señor si ya están en la iglesia? ¿Por qué no entregan su corazón al Señor para que se den cuenta de lo que verdaderamente le agrada al Señor? Hoy es sábado, día santo al Señor. Son casi para las 12 de mediodía. Yo debería estar en la iglesia, pero yo vivo detrás de la iglesia adventista y hoy no fui porque los santos mandos de la iglesia adventista toman sus propias decisiones. Desgraciadamente ya la iglesia adventista ya no está siendo guiada por Dios y se están reuniendo en un lugar más grande, todas las iglesias de Mexicali, y yo no tuve manera de ir, pero también pienso que también Dios tiene propósito para sus hijos y que de alguna manera me tuve que quedar aquí para poder grabar este video y poderles hacer saber a las personas que quieren hacer lo correcto, que quieren buscar la presencia del Señor, que no es necesario que nos reunamos, que sí es necesario, pero al mismo tiempo no. Lo que les quiero decir es que el Señor nos pide que nos congreguemos, es real eso, pero que nos congreguemos en la verdad, que nos congreguemos en Cristo, no reunirnos por reunirnos, porque no se trata de eso. La gente más mala se reúne y ahí no está Dios, y no quiere decir que cuando estamos reunidos, los que decimos que somos cristianos, no quiere decir que Dios esté ahí. Dios habita en el corazón de cada persona que quiere hacer lo correcto. Dios habita en el corazón de cada persona que busca su presencia, que le ama y que le quiere obedecer. En esos corazones que al mismo tiempo son templos y que son iglesias para Dios, ahí habita Dios, no en paredes de cemento. Si verdaderamente estuviéramos unidos en Cristo, entonces sí, estaría Cristo ahí, en ese templo de piedra, pero sobre todo en nuestro corazón. Lo que Dios está buscando son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, dice su palabra.
Segunda de Crónica 24, 20 al 21. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? La ley de Dios, los mandamientos, es la ley por la cual seremos juzgados. Por eso el Señor, aquí está diciendo el hijo de Joiada, que Zacarías, está diciendo: ¿por qué quebrantas los mandamientos de Dios? No porque vayamos a la iglesia el sábado quiere decir que estemos guardando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son mucho más profundos, son espirituales, no son letra muerta, no es legalismo. Y dice aquí: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Si nosotros nos alejamos de los 10 mandamientos, si no queremos obedecer al Señor al pie de la letra, porque Dios no quiere un 99%, quiere un 100%, quiere un 100 y más. Dios siempre busca la excelencia, busca aquel que quiere dar su corazón, su vida por completo, no a medias, ni lo que queremos darle, sino todo. Dios quiere todo o nada. Dice: si nosotros dejamos a Dios, dejamos a Él también nos dejará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Fíjense lo que ha pasado con las personas que Dios ha mandado para amonestar a su casa, a los profetas en aquel entonces. Hasta hoy el último profeta que Dios ha levantado, no sabemos si va a levantar otro, no sé, yo creo que no, porque la última profeta del Señor es Ellen White, pero no lo sé. Pero hasta el momento es ella. Pero también no solamente ha levantado profetas, también levanta gente ignorante, los laicos, gente que vamos a la iglesia a sentarnos a escuchar. Dios levanta a esas personas para amonestar a su casa. Y estas personas no solamente no quisieron escuchar a Zacarías, sino que lo mataron. Imagínense de qué tan grave está la casa de Dios. Así como estuvo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, así está hoy la iglesia adventista. No quieren conocer la verdad, piensan que haciendo lo que están haciendo lo correcto, y están tan cegados que no quieren escuchar a Dios y ya no pueden escuchar a Dios. Esperemos que Dios tenga misericordia y que aún tengan la oportunidad de escucharlo. Por último, vamos a leer algo en el libro de Patriarcas y Profetas. Este libro se lo recomiendo mucho. Es de la profeta del Señor. Y les digo que ella es la última profeta. No sé si Dios vaya a levantar otro. No creo, pero no quiero decir que no o que sí. Solamente Dios sabe. Fíjense lo que dice. Aquí Aarón estaba al cargo del pueblo de Israel en lo que Moisés subía al monte Sinaí por los 10 mandamientos. Y Aarón fue tan débil, tenía un carácter tan débil como lo tienen hoy los líderes de la iglesia adventista, que permitió que toda la demás gente lo convencieran de hacer un becerro de oro. Ese es el contexto de lo que voy a leer. Dice: si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, ¿qué es lo recto? Amar y obedecer solamente a Dios, a nadie más. Dice: sin importarle las consecuencias, porque muchas personas han sido muertas y aún en esos tiempos hay gente que está siendo perseguida por defender la verdad. Dice: si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, aún sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Todos se levantaron contra Dios, contra Moisés. Y Aarón tenía un débil tenía un carácter tan débil que no pudo y el miedo él hizo hacer lo que el pueblo decía y no lo que Dios estaba ordenando. Y fíjense esto que dice aquí. Dice: Dios quisiera que sus siervos, Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión. O sea, la falta de respeto a Dios, todo lo que está ocurriendo en la casa del Señor. Y no lo quiero decir por vanagloria ni para exaltarme, sino porque es real. Dios me levantó a mí para amonestar a la iglesia donde voy, porque todo esto que he leído está pasando en esta casa, en la casa de Dios. Y Dios me levantó y amonesté, y desgraciadamente y tristemente no quisieron escuchar y se sigue haciendo lo mismo. Y dice aquí:
¿Pero por qué lo hice? Porque Dios me lo ordenó, Dios me levantó, me ordenó, y Dios dijo, Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. ¿A qué persona le gusta que le estén mirando feo o que le estén diciendo cosas? A nadie. Pero para defender la verdad, para decir lo correcto y hacer lo correcto, a pesar de lo que pueda pasar contigo, tienes que hacerlo porque Dios estará ahí, así como lo hizo conmigo. Él me levantó varias veces en la iglesia a donde yo voy, a amonestar y a decirles lo que Dios me decía que les dijera. Y dice aquí, aquellos que han recibido el honor de un mandato divino, así como yo, Dios me mandó a amonestar, es un mandato divino y de eso no tengo la menor duda. Dice, no han de ser débiles y dóciles y contemporizadores. Dice, no han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables. Es desagradable que te miren feo, porque a mí me han dicho separatista. Porque a mí me han dicho exagerada, porque a mí me han dicho extremista, me han hecho sentir así. Y sin embargo, yo sigo yendo porque Dios me dice, yo te necesito allí. Y dice, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Le guste a quien le guste o a quien no le guste. El deber de un hijo de Dios es amonestar, para que puedan entender que están en el mal camino, que están en el camino equivocado. Y si escuchan, qué bueno. Y si no, por lo menos obedeciste a Dios antes que a los hombres, como dice su palabra. Dice, aquí dice una cosa, pero Dios no ve como ven los hombres. Hay muchas personas hoy en la iglesia, los líderes, que permiten tantas faltas de respeto al Señor y dicen que no pasa nada, que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos y que Dios vendrá a separarlo, y eso tienen razón en cierta medida, pero para eso también se pusieron los líderes, para que pusieran el orden en la casa de Dios. Y sin embargo, ellos creen que ser buenas, ellos creen que el carácter se trata, o cuando habla de que tenemos que ser buenos ante los ojos de Dios, ellos piensan que debemos de ser alcahuetes, permisivos. Y no es así. El hombre mira de una manera y Dios mira de otra. Dios quiere una fidelidad 100%, Dios quiere orden, limpieza. Dios quiere que vayamos vestidos de la manera correcta para agradarle. No agradar al mundo, agradar a Dios. Pero si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, les voy a decir una cosa. No es fácil. Y a veces te da miedo. Pero el miedo viene de Satanás. Y Dios te da el valor suficiente para que tú te levantes y hables. Porque lo bueno viene de Dios. El miedo, la cobardía, la debilidad viene de Satanás. Y si nosotros le permitimos a Satanás que haga con nosotros lo que le da la gana, entonces fracasaremos en la obra que Dios nos ha encomendado. Pero dice el Señor, yo estoy aquí. Esfuérzate y sé valiente. Y si nosotros nos disponemos a servir al Señor, Él nos dará esa fuerza, Él nos dará ese valor, Él nos dará la capacidad de poder defender la verdad. Y cuando entiendes eso, como yo lo entendí, cuando estaba sucediendo eso conmigo al principio, yo no entendía lo que pasaba, simplemente Dios me levantaba y yo decía, pero yo muchas veces no entendía qué pasaba. En una ocasión recuerdo que yo estaba parada en el pasillo, en el centro de la iglesia, de los dos lados de las bancas, y recuerdo que me empezaron a salir lágrimas y yo no entendía por qué. Esa vez la recuerdo perfectamente porque Dios me hizo saber que Él me levantó. No era que yo me levantara. Esta vez fue la cuarta vez que yo me salí de la iglesia. Perdón, la cuarta vez que yo regreso a la iglesia. ¿Por qué? Porque las otras tres yo me salía cuando miraba el desorden y miraba tanta irreverencia. Yo decía, esto no está bien, y yo me salía. Pero esta cuarta vez Dios me llevó. Él me necesitaba allí. Y les voy a decir una cosa, si fuera cuestión mía, tan sencillo como que me salgo de la iglesia y se acabó, ya no vería y ya no escucharía
todo lo que a Dios le desagrada. Sin embargo, Dios me quiso ahí para amonestar. Y yo me acuerdo que se me corrían las lágrimas y yo empecé a decir cosas y se me acercó una persona de ahí y me dice, ¿por qué llora? Dice, ¿por qué está así su cara tan triste? Y le digo, porque no puedo entender tanto desorden, tanta irreverencia, ¿por qué está pasando tantas cosas que ofenden a Dios? No lo entiendo. Y esa vez yo recuerdo que yo estaba yo no sabía por qué lo estaba haciendo. Hoy lo sé, hoy sé que Dios me levantó. Y a partir de esa vez, Dios me levantó algunas otras veces a decir y hablar con la verdad. Mi corazón se acelera a 1000 por hora, como dicen por ahí. Yo siento que algo me quema por dentro. Y entonces es cuando Dios me hace hablar. Y después, cuando llego aquí a mi casa, yo le digo, Señor, yo no quiero decir algo que venga de mí. Si tú me quieres usar para que yo amoneste, hazlo. Pero que no sea nada que salga de mí, de mi persona como humana, sino que si tú quieres utilizarme como un instrumento para amonestar, hazlo. Pero que yo tenga la plena seguridad que viene de ti, porque no quiero hacer nada que te desagrade. Entonces, si no estamos dispuestos a ser valientes, a esforzarnos y a servir al Señor para ser salvos, de nada valdrá que vayamos a una iglesia, de nada valdrá que digamos que somos cristianos. Todo será en vano y nos perderemos. Así que les voy a decir una cosa y lo voy a leer en la Biblia. Así como, a ver si me acuerdo, Jueces 1:9 parece que, no, Jueces no. Josué, ay, ¿dónde está? Josué 1:9. Voy a leer por último este versículo para que entendamos lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, de todo aquel que quiera ser su hijo, porque en este mundo las personas piensan, si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees que somos todos hijos de Dios? Y ellos te dicen sí, pero la palabra del Señor dice que no. Los hijos de Dios son pocos y los hijos del diablo son muchos, por eso el mundo está como está. Miren lo que dice. Y no quiero que me crean a mí y no quiero que piensen que lo digo para ofender. Quiero que piensen, para que mediten y se den cuenta que es necesario leer la Biblia para conocer lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Dice, el Señor le dice aquí a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía, el valor viene de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Fíjense qué hermoso. No lo vemos, pero sabemos que Él está ahí. Yo creo que Él está ahí. Yo creo que Él guía mi vida. Yo creo que Él guía mi corazón. Yo creo que Él está aquí al lado de mí. Y creo en este momento preciso que ángeles de Dios están aquí alrededor de mí. ¿Por qué? Porque se está proclamando una verdad que a Satanás no le gusta que se digan. Y Dios pone ángeles de Él a cuidar a sus hijos. Dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo creo en su palabra. Yo no solamente creo que hay un Dios poderoso, todopoderoso, sino que le creo a Él. Creo lo que Él dice. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A donde quiera que vayamos en esta tierra, siempre iremos rodeados de ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer lo correcto. Y estoy hablando de los hijos de Dios. Porque los demás, desgraciadamente, se perderán. Así que te invito a que seas valiente, que te esfuerces y que leas la Biblia. Y entonces Dios te dará su espíritu para que tú también te prepares, conozcas la verdad y que puedas levantar la bandera de la paz, la bandera de la verdad, la bandera que exalta a nuestro Dios. Y no porque Dios no se pueda defender, sino porque Él necesita ver que sus hijos sean fieles y que demuestren ante el mundo entero que somos guiados por su poder, que somos guiados por Él, por el Todopoderoso. Así que los dejo con esto y espero que con todo mi corazón deseo que ustedes permitan que Dios habite en ustedes. Que mi Señor los bendiga y que tengan un feliz término de día sábado, día del Señor. Dios los bendiga.